Epístola a los Romanos, capítulo 8. Vamos a estar meditando en los versículos del 5 al 8. Hubo un artista polaco llamado Andrzej Grabowski, no sé si se pronuncia así, pero este artista polaco vivió durante la época de la invasión nazi, de la invasión nazi en Polonia. Y él fue un artista muy reconocido en su país debido a sus obras. Lo que lo distinguía a este artista de otros es que sus obras las pintaba de ambos lados del lienzo. Y se cree que al inicio él lo hacía por causa de la situación económica, pues en aquel tiempo los lienzos eran muy caros. Pero luego esto se volvió en su forma de expresión. Siempre pintaba sus obras por ambos lados del lienzo. Pero lo que llamaba más la atención de este artista, a diferencia de otros, es que este artista que pintaba sus obras de ambos lados, cada una de ellas era opuesta la una de la otra. Y por un lado, él generalmente pintaba un mundo ideal de un lado del lienzo, y por el otro, él pintaba el horror de la guerra del otro lado. Y algo similar es lo que el apóstol va a mostrarnos en los pasajes que vamos a ver el día de hoy. El apóstol nos va a presentar un par de retratos que, al igual que a los de este artista, son totalmente opuestos. En estos versículos, el apóstol nos dará la descripción de dos tipos de personas. Estos dos tipos de personas son totalmente opuestas la una de la otra. Son personas que no se parecen en nada. Por un lado del lienzo, el apóstol pintará la descripción de aquellos que son de la carne. Y por el otro lado, el apóstol pintará la descripción de aquellos que son del Espíritu. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos en oración, hermanos. Señor, Padre Santo, venimos en esta mañana a abrir las Escrituras, estos pasajes, Señor, que nos hablan por un lado de la condición de los hombres sin Cristo y de aquellos que pertenecen a Cristo. Señor, sabemos la depravación de nuestro corazón, que si no es por tu gracia, nosotros somos enemigos tuyos. No podemos agradarte en nada, Señor. Estamos muertos espiritualmente. Señor, si hay alguien aquí que está en esta condición, yo te ruego que tú le muestres la situación en la que se encuentra y que proceda al arrepentimiento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Después de que el apóstol describió toda la lucha en contra de nuestro pecado en el capítulo 7, enseguida el apóstol quiso traer consuelo y seguridad a los creyentes. ¿De qué forma? Recordándoles que a pesar de toda esta lucha, hay una verdad que no puede cambiar. ¿Cuál es esa verdad? Que el creyente no es condenado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Pero luego de recordarnos de esta maravillosa verdad, el apóstol continúa y él nos explica en los versículos 2 al 4
¿cómo es que se produjo esta liberación de la condenación? Nosotros, por causa de nuestro pecado, estábamos bajo condenación, pero el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado que hizo, condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3. Es decir, el Padre envió a su Hijo amado a este mundo para tratar con el problema de nuestro pecado. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz, el Padre condenó nuestro pecado en su Hijo. El castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, Cristo lo recibió en nuestro lugar. Y esa es la razón por la cual todos aquellos que estamos en Cristo podemos decir que no hay ninguna condenación, porque todos nuestros pecados fueron pagados en la carne, en la humanidad de Cristo Jesús. Sin embargo, posiblemente el apóstol sabía que luego de hablar de la lucha en contra del pecado, el apóstol probablemente sabía que los creyentes en Roma se preguntarían: ¿cómo sé si realmente soy salvo si sigo luchando de esta manera? ¿Cuál es la evidencia de mi conversión? ¿Cuál es esa evidencia que tenemos de nuestra conversión? Ante ello, Pablo nos dice que Cristo, habiendo tratado con nuestro pecado, no solo nos perdonó, nos ha dado el perdón de nuestros pecados, sino que también ha quitado la esclavitud del pecado en la que nos encontrábamos. Es por eso, por lo que al final del versículo 4 del capítulo 8, él termina hablándonos de la evidencia de aquellos que están en Cristo Jesús. El apóstol dice al final del versículo 4, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Pablo afirma que una de las evidencias de nuestra salvación es que aquellos que están en Cristo ya no andan, ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta frase es una frase muy importante, porque lo que ahora el apóstol va a hacer a partir de estos versículos en adelante es explicarnos qué es lo que quiso decirnos con esta frase, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que estaremos viendo en esta y en las siguientes predicaciones, si el Señor quiere. ¿Qué significa que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Y para ello, el apóstol va a hacer un contraste entre estos dos grupos, entre aquellos que son de la carne y aquellos que son del Espíritu. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El apóstol está haciendo un contraste entre estos dos grupos. ¿Y qué es lo que nos está dando a entender el apóstol con esto? Lo que nos está dando a entender es que solo hay estos dos tipos de personas en el mundo, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Nosotros vemos en el mundo que se clasifican a las personas en clases sociales, en grupos étnicos, en edad, pero para Dios, cuando Él ve a la humanidad, Él ve a los que están en la carne y a los que están en el Espíritu. Eso es lo que Dios ve. Cuando Dios ve a los hombres, ve a los que están en Cristo y a los que están fuera de Cristo. Ve a los que van por el camino ancho, camino angosto, y los que van por el camino ancho. Ve a las ovejas y a los cabritos, o como nos dice en nuestro texto, ve a los que andan conforme al Espíritu y los que andan conforme a la carne. Entonces, es de estos dos grupos de los que Pablo nos habla aquí, en donde al final todo depende de ¿qué? De si estamos en Cristo o no. Es la idea de estos pasajes, describir a estos dos grupos que son totalmente opuestos. Porque por un lado se nos habla de santificación, de paz, de gozo, pero por el otro lado se nos habla de muerte, de separación, de enemistad contra Dios.
Entonces Pablo va a estar haciendo este contraste entre estos dos grupos y entonces el propósito al examinar estos versículos es que a la luz de ellos no pensemos en los demás, sino que pensemos en nosotros mismos. Nos comparemos a la luz de estos dos retratos que Pablo está dibujando y respondamos a la pregunta: ¿a qué grupo pertenezco? ¿Si a los de la carne o a los del espíritu? Eso es lo que yo debo hacer en esta mañana, compararme a la luz de estos pasajes para saber si estoy en Cristo o no. Yo hubiera querido hablar de ambos grupos en esta predicación, pero no quería dejar de lado algunas cosas importantes, por lo cual únicamente el día de hoy veremos el primer grupo, aquellos que son de la carne, y si el Señor quiere, la siguiente predicación hablaremos de aquellos que son del Espíritu. Entonces vamos a estar viendo los versículos del 5 al 8, pero solo la parte que tiene que ver con aquellos que son de la carne. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La primera pregunta que deberíamos hacernos al leer este pasaje es: ¿quiénes son estos que son de la carne? ¿De quiénes está hablando Pablo? Probablemente al escuchar que Pablo se refiere a estos que son de la carne, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en aquellos que viven de cierta manera. Sin embargo, esa no es exactamente la idea que Pablo está tratando de comunicarnos aquí. Sí, estos que son de la carne son aquellas personas que viven de cierta manera, son aquellos que viven para la carne. Pero lo que Pablo quiere decirnos aquí es algo mucho más profundo. La frase, los que son de la carne, no se refiere solo a lo que ellos hacen, sino que Pablo está describiendo lo que ellos son. En otras palabras, lo que está Pablo describiendo es la naturaleza de estas personas. Pablo, al utilizar la palabra carne en este versículo, Pablo no la utiliza para referirse al cuerpo humano como en otras partes de la Escritura. No, aquí Pablo la utiliza de forma negativa para referirse ¿a qué? A nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando Pablo habla de aquellos que son de la carne, a lo que él se está refiriendo no es a lo que ellos hacen, sino a lo que ellos son. Pero ¿quiénes son entonces estos que son de la carne? Son las personas no regeneradas, son las personas que están sin Dios, son aquellos que están fuera de Cristo, son aquellos que no tienen el Espíritu morando en ellos. Es decir, Pablo está hablando, está retratando el cuadro de los incrédulos. Aquí Pablo no está diciendo que hay dos tipos de cristianos, un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Pablo no está apoyando la falsa doctrina del cristiano carnal. No, lo que Pablo está describiendo es el retrato del hombre sin Dios. Lo que Pablo está describiendo es el contraste entre un creyente y un incrédulo. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. Por eso, en los versículos siguientes, hablando de estas mismas personas, Pablo nos dirá que estos que son de la carne son enemigos de Dios y que no pueden agradar a Dios. Evidentemente, Pablo no está hablando de los creyentes. Pablo está hablando de aquellas personas que están sin Dios. Pero Pablo continúa con su descripción de estos que son de la carne y ahora sí nos va a decir qué es lo que ellos hacen. Él nos dice que estos que son de la carne, hay algo en lo que piensan, hay algo en lo que se ocupan. ¿En qué se ocupan estos que son de la carne? ¿En las cosas de Dios? ¿En las cosas santas? No, Pablo nos dice que estos que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué estos que son de la carne piensan en las cosas de la carne? Pues la respuesta obvia es porque son de la carne. En otras palabras, ellos actúan conforme a su naturaleza. O como nos decía en el versículo 4, estos que son de la carne andan conforme a la carne. Es decir, estas personas
andan, viven, piensan conforme a la carne. Así como a nosotros no se nos haría extraño ver a un animal salvaje atacando a su presa. ¿Por qué? Porque ese animal salvaje está actuando conforme a su naturaleza. De esa misma forma, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne porque ellos están actuando conforme a su naturaleza. Ellos están actuando conforme a lo que hay en su corazón. Dice Proverbios 14:17. Voy a leer desde la versión de la NBI. Proverbios 14:17. Dice, el iracundo actúa neciamente. ¿Por qué actúa neciamente el iracundo? Porque él es un iracundo. Si el corazón no ha sido transformado, entonces ¿en qué va a pensar esa persona? En las cosas malas, en las cosas de la carne, en las cosas pecaminosas. Por eso dice Proverbios 23:7, la primera parte. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Miremos la importancia de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Quienes somos determina en lo que pensaremos. Lo que pensamos describe lo que somos. Si soy de la carne, entonces pensaré en las cosas de la carne. Si soy del Espíritu, entonces pensaré en las cosas del Espíritu. Pero, ¿cuáles son estas cosas de la carne? Obviamente no se refiere a que tengo mucho antojo de comer tacos de cabeza, tacos de suadero. No, no se refiere a nada de eso. Las cosas de la carne son las cosas pecaminosas, las cosas que desea la carne. ¿Cuáles cosas? Las cosas que describe la carta a los Gálatas. Vamos ahí a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las cosas de la carne son las cosas que tienen que ver con los deseos lujuriosos, con los deseos egoístas, con los pleitos, con la amargura, o como nos dice Juan en su primera carta, con el amor a las cosas de este mundo. Esas son las cosas de la carne. Y veamos que muchas de estas cosas no se tratan solo de pecados externos. Muchas de ellas tienen que ver con los deseos de nuestro corazón. Eso es en lo que piensan los que son de la carne. Piensan en todas estas cosas. Pero entendamos bien esto. La idea no es que cada segundo de su vida ellos están pensando en estas cosas. La idea es que, más bien es que todo lo que ven, lo ven desde su perspectiva carnal. Todo lo que piensan, lo ven desde su perspectiva carnal. Por ejemplo, cuando uno va al cine, hay unas salas donde uno le prestan unos lentes para ver en 3D. Y cuando uno se pone esos lentes, lo que sucede es que aumenta la profundidad visual, todo se ve más real. Algo similar es lo que sucede con aquellos que son de la carne. Todo lo que piensan, todo lo que hacen, todo lo ven desde los lentes de su mente carnal. Eso es lo que ellos, así es como ven la vida. Si alguien ama el dinero, entonces todo lo que haga, todas las decisiones que tome, todos los pensamientos que va a tener, girará en torno a ¿qué? A lo material. Miremos lo que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16:23.
Vayamos a Mateo 16, 23. Dice el Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí esta frase, pones la mira, es la misma frase que Pablo usa en el versículo 5, pensar, poner la mira en las cosas de la carne. Es la misma frase. Y aquí el Señor está reprendiendo a Pedro porque él en ese momento puso su mirada, puso sus pensamientos no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales. Entonces, los que son de la carne, su vida está caracterizada por tener su mente en estas cosas. Y no es cierto que así era como se conducían muchos del pueblo de Israel. Aunque ellos dijeron que servirían a Dios cuando salieron de Egipto, ¿qué es lo que vemos? La mayoría de ellos no tenía la mente puesta en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne. ¿Qué fue lo que pensaron una vez que vieron venir a los egipcios o cuando se vieron en necesidad? Ellos no pensaron en clamar a Dios. Ellos no pensaron en que Dios los guardaría. ¿Qué fue en lo que pensaron? Pensaron, no deberíamos haber salido de Egipto. Eso fue lo que pensaron. ¿Y eso acaso no es tener su mente puesta en las cosas de la carne? Una y otra vez se quejaron en contra del Señor. ¿Por qué? Porque su mente estaba habituada hacia el mal. Todo lo que pensaban, todo lo que hacían, todo lo veían a través de los lentes de su mente carnal. ¿O qué sucedió con muchos de los que seguían al Señor? Ellos se mostraban externamente preocupados por las cosas de Dios. Sin embargo, cuando el Señor les dijo, ustedes me siguen solo por la comida, ¿qué sucedió? Muchos se fueron. ¿Por qué? Porque lo que realmente buscaban esas personas, lo que realmente ocupaban sus pensamientos, no eran las cosas de Dios, sino que tenían puesta su mente en llenar sus estómagos. Lo que realmente les importaba era satisfacer sus necesidades. Eso era lo que ocupaba su mente. Pero entendamos muy bien esto, porque no es simplemente en pensar estas cosas. Porque les pregunto, ¿quién de nosotros no hay quien no piense en sus necesidades? ¿Quién de nosotros en algún momento no piensa, no tiene alguna preocupación? Todos lo hacemos. Pero el punto no es simplemente pensar en estas cosas, sino que cuando Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lo que él está diciendo es que este es el patrón de vida de aquellos que son de la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo, es que ellos siempre están preocupados por estas cosas. Su vida gira alrededor de esto. Por eso Pablo dice en Filipenses, vayamos ahí, Filipenses 3:18. En la segunda parte del versículo 18 y 19 dice, Filipenses 3:18. Dice Pablo, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que ocupan la mayoría de sus pensamientos. Por eso dice el Señor, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mateo 6:31. ¿Acaso el Señor está diciendo que el alimento o la comida son cosas malas? Eso no es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál es el punto? Poner nuestro corazón en estas cosas. Por eso el Señor continúa y dice, porque los gentiles que buscan estas cosas. Los que son de la carne solo piensan
en los asuntos de esta vida. Los que son de la carne piensan en qué comeremos o en qué beberemos o en qué vestiremos. Para ellos eso es lo más importante de esta vida. Los que son de la carne, en lugar de tener su mente puesta en la bondad, ¿dónde la tienen? En la amargura. Los que son de la carne, en lugar de perdonar a otros, en lugar de ser pacientes con otros, están pensando en las formas, en cómo los otros los han lastimado. En lugar de ser pacientes, tienen su mente puesta en cómo han de vengarse de los demás. En lugar de pensar en la pureza, están atrapados por los pensamientos impuros. Sus ojos están llenos de lujuria. En lugar de tener el deseo de dar, su mente está puesta en qué cosas puede recibir de los demás. A ellos no les importan los demás, solo les importan ellos mismos. Incluso cuando ayudan a otros, lo hacen porque esto les puede traer un beneficio. No tienen ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, no. Su corazón es duro y se irrita fácilmente. En lugar de tener amor por las cosas de Dios, ellos tienen amor por el pecado, amor por las cosas de este mundo, amor por el dinero. Eso es lo que son, eso es cómo se comportan aquellos que son de la carne. El que es de la carne no se detiene y se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? No, él elige de acuerdo a sus placeres. El que es de la carne no se detiene y se pregunta, ¿esto le agrada a Dios? No, él lo único que le pasa por su mente es, ¿me agrada a mí? Ese es el retrato de aquellos que son de la carne. Y podríamos pensar que estos que son de la carne son solo aquellos que están allá afuera. Pero alguien puede venir a la iglesia, puede incluso ayudar a otros, pero aún así puede tener su mente puesta en las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer todas estas cosas y en lugar de hacerlas para la gloria de Dios, puede hacerlas para su propia gloria. ¿Y eso qué es? Eso es idolatría, eso es de la carne. Si yo vengo a la iglesia para ganar méritos, eso es una obra de la carne. Si yo ayudo a otros, pero no lo hago para adorar a Dios, ¿a quién estoy adorando? A mí mismo. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que ocupan la mayoría de tus pensamientos? ¿Cuál es el primer pensamiento que tienes a la hora de levantarte? ¿Son las cosas de Dios o las cosas de la carne? Lo que ocupa tu corazón está en todo lo que es justo y puro, en cómo agradar a Dios, en meditar en su palabra, en servirle para su gloria. O lo que ocupa la mayoría de tus pensamientos está en cómo has de satisfacerte a ti mismo, o en los deseos lujuriosos, o en el amor hacia las cosas materiales. Veamos cuán importante es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Nos está diciendo que como actuamos y pensamos es un indicador de lo que somos. Yo puedo decir con mis palabras que soy creyente, pero como pienso y como actúo, eso es lo que demuestra si realmente lo soy o no. Si tú dices que eres creyente, pero estás entregado a las cosas del mundo, lo que Pablo te está diciendo en esta mañana es que este es el retrato de alguien que no es creyente. ¿Quieres saber si eres de la carne o del espíritu? Examina cómo estás escuchando la palabra en este momento. Los que son del espíritu reciben la palabra con gozo, con humildad, pero los que son de la carne, ¿qué pasa? La rechazan. Y aunque es cierto que como creyentes aún vamos a luchar con estas cosas, pues esa fue la misma batalla que Pablo describió en el capítulo anterior, pues veo otra ley en mis miembros que se revela ¿contra qué? Contra la ley de mi mente. Nosotros como creyentes vamos a seguir luchando con estas cosas, pero aún debes preguntarte, cuando pecas, cuando piensas en lo que no deberías pensar, ¿hacia dónde se van tus pensamientos? ¿Te incomoda? ¿Te hace sentir, te entristece eso? ¿O
o no importa, o no te importa. Si hay una lucha en tu corazón, eso es una buena señal de que tú no estás en la carne, porque hay una batalla. Pero si tú en cambio no te preocupas por estas cosas, si tú te deleitas en el pecado, tú estás manifestando que en ti sí reina la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, piensan en la palabra, luchan en contra de sus pecados, pero los que son de la carne no se preocupan por estas cosas. Por el contrario, se endurecen su corazón. Entonces, compárate a la luz de este retrato y ve si eres de la carne o del Espíritu. Y si reconoces que eres de la carne, no te quedes ahí tranquilo, como si no pasara nada, porque Pablo nos hablará a continuación de la terrible condición de aquellos que son de la carne. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí veremos algo muy importante, porque la palabra ocuparse en este versículo es la misma palabra griega que se tradujo como pensar en el versículo 5. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pensamos es algo muy serio. La mente puesta en la carne u ocuparnos de la carne es muerte. Pero ¿qué significa la frase ocuparnos de la carne es muerte? La idea de esta frase no es que ocuparse de la carne produce muerte. Sí, ocuparnos de la carne nos llevará a la muerte eterna, al castigo eterno. Sin embargo, más bien la idea de este versículo es que aquellos que se ocupan de la carne está describiendo la condición de ellos. Las personas que se ocupan de la carne, las personas que este es su patrón de vida, lo que están manifestando es cuál es su condición. Aquellos que se ocupan de la carne están manifestando que están muertos. Eso es lo que están manifestando. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Tener una mente carnal es una manifestación, es una evidencia de alguien que está muerto espiritualmente. Y claro, no es que ellos reconozcan que están muertos espiritualmente. No, ellos no se dan cuenta y eso es lo más terrible de todos. Es como si yo no me aseara. Va a llegar el momento en el que yo mismo no voy a percibir mi propio mal olor. ¿Por qué? Porque mi cerebro se va a acostumbrar a ello. Aunque otros sí lo perciban, yo ya no lo puedo percibir. Así los que están espiritualmente muertos, ellos no van a decir, estoy muerto. No, ellos no pueden percibirlo. Y es obvio porque un muerto no se puede dar cuenta de que está muerto. Por eso Pablo dice en la primera carta a los Corintios que ellos no pueden percibir las cosas del Espíritu, que para ellos son locura. ¿Por qué? Porque están muertos. Por eso cuando les hablamos de la salvación, de la santificación y de todas estas cosas, nos miran raro, piensan que somos de otro mundo. Pero la razón es porque están muertos espiritualmente. Pero Pablo, además de decirnos que estos que son de la carne están muertos espiritualmente, él también nos dice que estos están en enemistad en contra de Dios. Versículo 7, la primera parte. Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios. Y una vez más, la palabra que se traduce como designios en este versículo es la misma palabra griega que se tradujo como pensar en el versículo 5 y como ocuparse en el versículo 6. Una vez más, Pablo está haciendo énfasis en lo que pensamos, pero ahora lo que nos dice es que la mente puesta en la carne, ¿qué es? Es enemiga de Dios. Miremos la gravedad de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Al hablar de enemistad, él nos está hablando de odio,
de hostilidad hacia Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo nos está diciendo es que estos que son de la carne no solamente son personas que están espiritualmente muertas, nos está diciendo que estos son enemigos de Dios. Estos que son de la carne son hostiles hacia Dios, odian a Dios. Y veamos lo que está diciendo Pablo aquí. Está dibujando a aquellos que están sin Dios. Son enemigos de Dios. Y probablemente, pues, al escuchar esto, pues, que estos odian a Dios, pues pensemos, no sé, en Faraón, ¿no? ¿Acaso Faraón no se atrevió a decir, ¿y quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje de ir a Israel? ¿Acaso Faraón no había visto todos los milagros del Señor? ¿Y no acaso dijo, ¿y quién es el Señor? Y les pregunto, ¿acaso eso no era odio hacia Dios, desprecio hacia Dios? ¿Eso era odio hacia Dios? ¿O qué del rey Joacín, que cuando le leyeron el rollo que contenía la palabra, ¿qué hizo? Lo rasgó. Vayamos a Jeremías 36, 23. Jeremías 36, 23 hasta el 25. Dice, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán de la guía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, ¿qué hizo el rey? No los quiso oír. Les pregunto una vez más, ¿acaso eso no era hostilidad hacia Dios? Cuando él escuchó la palabra, ¿qué sucedió? Se irritó. Aun cuando le pidieron que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero como dice alguien, más bien la traducción debería decir, dice el necio en su corazón, no acepto a Dios. Y les pregunto una vez más, ¿acaso eso no es odio hacia Dios? Sí, el corazón de estos hombres estaba endurecido y por eso mostraban abiertamente su enemistad contra Dios. Y así puede haber personas muy amables que podemos hablar con ellos, pero en el momento en el que les empezamos a hablar de Dios, ellos levantan su puño. ¿Por qué? Porque son hostiles hacia Dios. Entonces veamos la gravedad de lo que Pablo nos está diciendo aquí, que aquellos que son de la carne son hostiles hacia Dios, odian a Dios, están en enemistad en contra del Creador y Juez del universo. ¿Y por qué? Porque su mente es carnal. Pero ¿saben algo? Aunque Pablo está incluyendo a este tipo de personas que abiertamente muestran su hostilidad hacia Dios, lo que Pablo está diciendo aquí es algo mucho más profundo. La idea de la frase, los designios de la carne son enemistad contra Dios, quiere decir que no solo aquellos que abiertamente son hostiles hacia Dios, son enemigos de Él. Eso es lo que Pablo no está diciendo, que nada más son estas personas. No, aunque eso es cierto, la idea de la frase es que el puro hecho de que la mente está puesta en la carne, eso es lo que hace a una persona enemiga de Dios. En otras palabras, el puro hecho de que alguien sea incrédulo, eso es lo que le constituye un enemigo de Dios. Sí, si nosotros salimos y les preguntamos allá afuera que si odian a Dios, pues nos van a decir que no. Sin embargo, aunque ellos lo nieguen, el puro hecho de que alguien viva conforme a la carne, el puro hecho de que no crean en el Hijo de Dios, eso es lo que los constituye enemigos de Dios. Incluso una persona puede venir a la iglesia, puede no expresar sentimientos externos de odio hacia Dios, pero el puro hecho de que no sea creyente,
Eso es lo que lo constituye un enemigo de Dios. Como ya decíamos, muchos buscaban a Cristo, se asombraban de lo que Él hacía. Sin embargo, buscar estas cosas no es lo mismo que confiar en Cristo. Por eso dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30, la persona que no ha creído en Cristo es un enemigo de Él. Judas, antes de entregar al Señor, nunca mostró una oposición abierta hacia el Señor. Si hubiera sido así, cuando el Señor comentó que uno de ellos le entregaría, pues obviamente hubieran dicho los demás, es Judas, pero él nunca se opuso abiertamente hacia el Señor. Entonces veamos que no es necesario oponerse abiertamente a Cristo para estar en contra de Cristo. Solo es necesario no creer en Él para que automáticamente se esté en contra de Él. Entonces, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, tú en este momento estás en enemistad en contra de Dios. Por eso Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. Primera de Corintios 16:22. Y eso ni siquiera excluye a los más pequeños, porque a veces a los más pequeños les decimos inocentes, pero ustedes no lo son. Ustedes no son inocentes. Ustedes también tienen una mente carnal, aunque no esté tan desarrollada como otros. Dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Por tanto, miremos la terrible descripción que Pablo está haciendo en estos pasajes. La terrible descripción del hombre sin Dios. Desde el más pequeño hasta el mayor. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente y es un enemigo de Dios. Y aunque tú puedas decir que no es así, si no has creído en el Hijo de Dios, eso es enemistad contra Dios, porque tú estás rechazando a aquel a quien Dios ha enviado. Y entonces te pregunto, ¿estás sin Cristo? Pero aun cuando podríamos pensar que todo esto no podría ser peor, Pablo continúa y nos dice que además de que están muertos espiritualmente y son hostiles hacia Dios, Pablo termina diciendo que hay dos cosas que los que son de la carne no pueden hacer. Final del versículo 7 y versículo 8. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabes cómo se muestra tu hostilidad hacia Dios? Al no cumplir con sus mandamientos. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que los que son de la carne no es que ellos tengan la intención de cumplir con la ley de Dios. No, no es que ellos digan, lo voy a intentar. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos no quieren nada que ver, no quieren tener nada que ver con los mandamientos de Dios. Y no es que ellos solo no quieran nada que ver con los mandamientos de Dios, sino que ni siquiera pueden hacerlo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el hombre sin Dios no puede ni quiere cumplir con la ley de Dios. Por eso Job dijo, el hombre vano será entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo será el día en el que un pollino nazca hombre? Nunca. Así es de imposible que un hombre pueda cumplir con la ley de Dios. Es imposible cumplir con la ley de Dios de corazón si se tiene la mente puesta en la carne. Pero es que hay muchas personas que hacen cosas buenas y ni siquiera son cristianas. Claro, eso no lo negamos. Sin embargo, Pablo va a decir en el capítulo 14 que todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Es pecado. Aunque alguien externamente pueda hacer una obra, una buena obra, es pecado porque no proviene de una motivación correcta. Alguien puede hacer algún bien, pero puede ser
que lo haga para quedar bien ante los demás, para ser observado de otros, pero no para glorificar a Dios, y eso es pecado. Y por si fuera poco, además de esto, dice versículo 8 que ya leímos, tampoco pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque te vayas hincado hasta el otro extremo de la tierra, aunque seas el hombre incrédulo más bueno que haya existido, o como decía Pablo, aunque repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres, no puedes agradar a Dios si no estás en Cristo. Si estás fuera de Cristo, Dios no está complacido contigo. Dios ha ocultado su rostro de ti. Entonces miren las palabras tan terribles que Pablo nos está diciendo en estos pasajes. Si no has creído en el Hijo de Dios, tú estás en una situación realmente grave. Es tan grave que por tus propias fuerzas no puedes reconciliarte con Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios, para adorarle, para agradarle, pero tú has vivido solo para agradarte a ti mismo. Entonces todo esto nos muestra cuán corruptos y depravados somos. Todos aquellos que están sin Cristo son de la carne, viven para la carne, y eso es lo único que pueden hacer. Pero no solo eso, sino que están espiritualmente muertos, son enemigos de Dios y no pueden hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Si tú te preguntas en esta mañana, ¿cuál es una de las evidencias de una persona salva? Examina lo que ocupan tus pensamientos. Si lo que ocupan tus pensamientos son las cosas de la carne, eso describe a los que están fuera de Cristo. Compárate a la luz de estas características, y si eso te describe a ti, debes saber que aún en esa condición hay esperanza. El mismo autor que escribió estas palabras en esta carta, él también pues era un enemigo de Cristo. Él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso eso no era odio hacia Cristo? Saulo también era de esas personas enemigas de Cristo, como cada uno de nosotros. Pero veamos que ahora él puede decir junto con los demás creyentes que él ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y no es que Pablo se esforzó en ganar su salvación, no. Si estamos en enemistad en contra de Dios, ¿qué méritos podríamos tener? No, Pablo sabía que él no podía agradar a Dios, él no podía agradar a Dios por sí mismo, pero Pablo sabía que Cristo sí, que por medio de Cristo sí podía agradar a Dios. Y esa es la buena noticia, que por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Padre cuando estuvo Cristo, cuando fue bautizado? He aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente ha habido una persona que ha agradado a Dios, el Hijo. Solamente, y esa es la buena noticia. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en el Hijo de Dios, para venir a salvar a pecadores como tú y como yo. Entonces, si tú eres culpable, arrepiéntete de no vivir para Dios, de no agradarle. Mira al Salvador muriendo por el perdón de tus pecados. Y si tú eres creyente, mira el asombroso milagro que Dios ha hecho en tu vida. Lo que hemos leído es el retrato de lo que éramos antes de Cristo, antes de ser salvados. Éramos enemigos de Dios, no podíamos agradarle nada, pero fuimos reconciliados por medio de Cristo. Y ahora ya no hay más maldición, ya no hay más enemistad, ya no hay más muerte. Dios ya no se relaciona con nosotros como un juez airado, sino se relaciona con nosotros como un Padre amoroso. Y ese es el milagro más extraordinario que podamos ver, que un hombre endurecido en su pecado, un hombre que era enemigo de Dios, un hombre que no podía agradar a Dios, ser convertido su corazón, ser transformado por medio de Dios en un corazón que ahora está dispuesto a vivir para Él. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, si tú estás en Cristo,
las cosas viejas han pasado. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu sí pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque aunque nuestra obediencia no es perfecta, si estamos en Cristo, la obediencia de Cristo nos es contada y como resultado de eso, Dios se agrada de nuestras obras imperfectas porque Él nos acepta en el amado. Y por último, hemos visto la terrible condición de aquellos que se encuentran sin Cristo. Hermanos, pensemos muy seriamente en esto. Padres, piensen muy seriamente en esto con respecto a sus hijos, porque los que nos rodean, si no están en Cristo, están a un paso del infierno. Entonces, todo esto nos debería de llevar a ver la urgencia de predicar el Evangelio. Entonces, que el Señor nos dé compasión por los perdidos para llevarles el Evangelio, para que ellos puedan vivir y glorificar a Dios.